Apreciados colegas, amigos, tenemos mucho gusto en saludarlos desde FV Consulting. Queremos compartir con ustedes un resumen de los principales cambios derivados del decreto 938. Este decreto fue emitido en agosto del presente año y aplica a las compañías que están en el grupo 1, las que aplican las NIF plenas. El primer aspecto a considerar es la clasificación de los pasivos dentro de la porción corriente o no corriente. Esta modificación implica, digamos, un análisis más estricto para la clasificación en el corto plazo y en el largo plazo. Digamos que hay una compañía que tiene unos flujos contractuales para pagar una obligación y los flujos que van más allá de 12 meses, pues los presentan en el largo plazo. Pero si en un momento determinado no se cumple con unos índices o con unos covenants, la compañía pierde el derecho, ¿sí?, a aplazar ese pago a más de 12 meses. Y en ese caso tendría que presentar ese pasivo de largo plazo como de corto plazo. Entonces el énfasis acá es a tener claridad de que al cierre del periodo la compañía tenga el derecho de no hacer esos pagos en los siguientes 12 meses para poder clasificar esa porción como largo plazo. De lo contrario, tendría que estar en el corto plazo. Otro aspecto importante es el relacionado con la NIC 16. Hoy en día, cuando una compañía construye una planta o realiza un proyecto, las ventas derivadas de las muestras que se presentan al final de la construcción de ese proyecto o de esa construcción, pues se contabilizan como menor valor del mismo. La norma NIC 16 a través del decreto 938 modifica ese reconocimiento y establece que esas ventas, muestras que se presentan, digamos, para ensayar si el proyecto sí funciona, si la construcción funciona, se deben presentar dentro del estado de resultados. O sea, ya no como menor valor del activo, sino como un ingreso. Esto afecta, pues obviamente, mucho a las compañías que tienen grandes construcciones en curso, en proceso, las petroleras, mineras, compañías como estas. También seguramente otras compañías que tengan construcciones que habitualmente realicen construcciones, ¿sí?, y que estas ventas, pues digamos al final del proyecto, se contabilicen como menor valor de ese activo. Con la modificación, esas ventas irán al estado de resultados como un ingreso. Otra modificación hace referencia a la NIC 37, lo relacionado con los contratos onerosos. Recuerde que un contrato oneroso es aquel en el cual yo desde el momento cero sé que voy a perder. O durante, digamos, el transcurso del proyecto por algunas vicisitudes que se presenten, bien sea de orden legal o de estructura de costos, pues yo resulto prestando un servicio o vendiendo un bien cuyo costo es mayor. Ese es un contrato oneroso. La modificación al respecto establece que para determinar ese costo de ese servicio o de ese bien, no solamente se incluyen los costos directamente relacionados, sino aquellos costos directos o indirectos que tengan que ver con la fabricación o con la gestión de ese servicio, ¿sí? Digamos que es más estricta la norma. No solamente involucra aquellos costos directos, sino todos los costos relacionados con, digamos, la prestación de ese servicio o con la construcción de ese bien, ¿sí? De alguna manera se podría pensar que más fácilmente se puede incurrir
en este concepto de contratos onerosos, lo cual implicaría, de acuerdo con la NIF 37, que tenemos que reconocer esa pérdida inmediatamente. El valor presente de los flujos futuros de esa pérdida futura se reconocería en el momento en el que se identifique. Otro aspecto importante es el relacionado con modificaciones al marco conceptual, ¿sí? Entonces allí puntualmente se incorpora la definición actualizada de un activo contingente, dejando claro que el adquirente, o sea, la compañía que adquiere a otra empresa, no puede reconocer un activo contingente en la fecha de adquisición. Esto, digamos, lo puntualiza de forma específica el marco conceptual. Sabemos que los activos contingentes, los pasivos contingentes, no se presentan en los estados financieros, pero para efectos de las combinaciones de negocios, pues ciertos pasivos contingentes sí se estiman para determinar el valor del goodwill. Esta modificación del decreto 938, que obviamente se basa en las modificaciones que ha hecho el IASB en los últimos años, pues es estricta en el sentido de que un activo contingente de ninguna manera se puede reconocer o se puede involucrar al determinar el goodwill en una combinación de negocios. Hay algunas mejoras también incorporadas a través del decreto 938. Una de ellas se refiere a la NIF 1. Estas mejoras son las que hizo el IASB durante los años 2020. Y ahí puntualmente se refiere a que una subsidiaria que apenas vaya a implementar las NIF puede basarse en los estados financieros que su controlante incorporaba en los estados financieros consolidados para efectos de hacer ese balance de apertura. O sea, no tiene que hacer el ESFA independientemente, sino toma como base los estados financieros que incorporaba la matriz en dichos estados financieros consolidados. Y ese es su ESFA. Con respecto a la NIF 9, hay algunos cambios con respecto a la baja en cuentas de los pasivos financieros, ¿sí? En especial para aclarar el reconocimiento de las comisiones pagadas, ¿sí? Se lleva al resultado, al estado de resultados, si se trata de una cancelación del pasivo. Si no se trata de una cancelación del pasivo, esas comisiones se reconocen, ¿sí? Como un menor valor del pasivo, ¿sí? Recordemos que la NIF 9 nos establece la famosa regla del 10%. ¿Sí? Al modificarse o no un pasivo, debo determinar cuál es el valor presente de ese nuevo flujo futuro. Y si ese valor presente difiere, ¿sí?, del anterior flujo contractual en más del 10% o en menos del 10%, con base en eso se determina si tengo que cancelar o no cancelar ese pasivo, o sea, considerarlo como un pasivo nuevo. Y entonces nos dice esta modificación, ¿sí?, que las comisiones pagadas al respecto, pues tienen un tratamiento, digamos, equivalente a ese análisis, en el sentido de que si es un nuevo pasivo, ¿sí?, se reconocen esas comisiones pagadas al estado de resultados. Si no es un nuevo pasivo, pues obviamente se reconocerán como menor valor del mismo. Con respecto a la NIF 41, hay una claridad con respecto a al manejo del concepto del cálculo del valor presente de los flujos futuros, para hacerlo semejante a lo que nos establece ya la NIF 13. ¿Sí? La NIF 41 no era clara en mencionar que si se hacía un valor presente
de los flujos futuros antes de impuestos, pues se considerará una tasa de impuestos antes, o una tasa de descuento, perdón, antes de impuestos. ¿Eh? Entonces, esta modificación aclara esa temática. Usted va a tomar un valor presente de los flujos futuros, ¿sí?, antes de impuestos, pero la tasa de descuento también tiene que ser estimada pues antes de impuestos para ser, digamos, coherente con lo que también determina la NIF 13. ¿Sí? Muy bien. Y otra modificación importante a la que se refiere el artículo, el decreto 938, es la relacionada con las modificaciones de la tasa de referencia. ¿Sí? Entendamos que la tasa de referencia, como su nombre lo indica, es el referente del mercado que toman las compañías para poder establecer una tasa. Y a nivel internacional, la tasa LIBOR pues ha sido un referente significativo para efectos de la contabilidad. Por las diferentes situaciones que ha venido atravesando la tasa LIBOR, pues ha perdido credibilidad en el mercado, ha perdido credibilidad. Algunos hablan de que han habido algunas manipulaciones, otros hablan de que han habido algunas ineficiencias, otros hablan de que ya no es tan representativa. Entonces, por lo tanto, la intención es generar una nueva tasa de referencia. ¿Sí? Esas tasas de referencia son importantes para ¿qué? Para medir instrumentos financieros, para medir digamos, las valoraciones de la cobertura, ¿sí?, o las valoraciones de los arrendamientos, ¿sí?, teniendo pendiente, digamos, la NIF 16. Entonces, en este caso, esa modificación, que de hecho a nivel internacional se conoce como fase 1 y fase 2, ¿sí?, fase 1 antes de que se da el cambio y fase 2 cuando ya se incorpora el cambio, pues va a tener un efecto que puede ser importante para las compañías, sobre todo las que tengan estos instrumentos financieros sujetos a la medición a través de una tasa de referencia. Digamos que en nuestro medio tendrán ese efecto también en ese mismo sentido, ¿sí?, en la medida en que haya bancos o compañías que tengan instrumentos financieros sujetos a ser medidos a través de esa tasa de referencia, pues como esa tasa de referencia se modifica, entonces se pueden esperar variaciones importantes en la medición de esos instrumentos financieros. Bueno, básicamente esos son los cambios más importantes, ¿sí?, que hay en la norma. En el decreto 938, este decreto empieza a regir a partir del 1 de enero del año 2023, como lo establece el mismo decreto, pero da la posibilidad de que las tasas de referencia sean modificadas inclusive en el año 2021. Este momento de aplicación obedece a lo que establece la ley 1314. La ley 1314 dice que los decretos empiezan a regir a partir del segundo 1 de enero posterior a la fecha de emisión del decreto. Como este decreto se emite en el 2021, pues el segundo 1 de enero sería el 1 de enero del año 2023. Sin embargo, también hay un concepto del Consejo Técnico, el 512, que habla de la posibilidad de hacer la aplicación antes del año 2023. ¿Sí? De alguna forma hay allí como alguna contradicción contra lo que establece la ley 1314, pero bueno, es un concepto que está para la lectura y el análisis de todos. Muy bien, esto era lo que les queríamos comentar. Recuerden que esto aplica es para las compañías que están en el grupo 1, para las compañías que aplican las NIF plenas. Pymes no tiene por el momento que preocuparse por esta situación. Muy bien, muchas gracias. Encantado en compartir esta información con ustedes y estamos atentos a
a colaborarles en lo que sea necesario. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.